Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. El licenciado Rafael Pérez Modesto es nuestro invitado, nuestro distinguido invitado del día de hoy. Debemos hablar, yo diría hasta de una manera didáctica, del tema de la seguridad social. Donde él ha asumido unas grandes responsabilidades y está haciendo un gran trabajo. El gerente general del Consejo de la Seguridad Social. Y mucha gente, algunos han dicho que ni es segura ni es social. Ha habido quejas en ese sentido, porque a pesar del esfuerzo y de las intenciones, de la intención del gobierno, yo diría de los gobiernos, porque esos esfuerzos en alguna medida fueron iniciados por el gobierno de Hipólito Mejía en algún momento. Pero los sectores económicos, eso es visto desde afuera las cosas, pero parece que no hay mucho error en eso. Los sectores económicos se han adueñado de la seguridad, de los beneficios mayores de la seguridad social. Entonces andan torpedeando. Y ni se benefician los médicos, porque esa es la queja que yo oigo, ni se benefician los pacientes, porque esa es la queja mayor. Médicos y pacientes son los que más se quejan. Son los que más se quejan, y entonces pero los que más se benefician son los grupos económicos. Ya yo le he dicho aquí muchas veces que el problema comenzó con una guerra entre los bancos que se extendió a los periódicos, porque los bancos querían la tajada de la seguridad social, que se depositaran los cuartos allí y ellos llevarse los beneficios. Y como los bancos tenían ligazón en ese momento, no es que se hayan desligado totalmente, pero bueno, con los periódicos, por los periódicos se metieron en el pleito también. El pleito es una guerra entre periódicos, bancos y a los pacientes. Y nuestro invitado nos aclarará si estamos equivocados. A los pacientes le quedó o le tocó lo que quedó. Y entonces hay una lucha permanente porque se mejoren las condiciones, se mejoren los beneficios de los pacientes, de los asegurados en sentido general. Esa guerra es tan fuerte que no solo aquí, en Estados Unidos querían tumbar al gobierno de Obama. Es una cuestión sistémica. Comenzaron a asquerosearle la gestión al presidente Obama, que anoche, por cierto, que dio su último discurso. Bueno, pero Obama quisieron tumbarlo. Con alto nivel de aprobación. Quisieron tumbarlo porque sencillamente planteaba en su plataforma de gobierno beneficios para mejores conquistas o mayores conquistas para los que nada tienen o que poco tienen. Y bueno, Obama se mantuvo ahí. Felizmente la economía de Estados Unidos se ha mejorado, y ayer yo vi reiteradas veces, me tiré el discurso enterito, y reiteradas veces vi a los congresistas y a todo el que estaba allí pararse a aplaudirlo de pies cuando planteó una serie de aspectos sociales y políticos e institucionales que planteó. Un presidentazo. Concluyo yo. Así es. Que no lo dejaron aplicar. No, él va a dejar un legado. Y él se va y por lo menos recuerda, señora, hay que levantarle las sanciones a Cuba, porque ya eso, la Guerra Fría terminó. Hay que acabar con el tema de la base de Guantánamo y una serie de temas que fueron promesas de campaña y que los desorejados han querido achacarle que no cumplió con lo prometido. No lo dejaron los republicanos. Pero bien, toda esta perorata es para que comencemos más bien a hablar de la seguridad social. La bienvenida al licenciado Rafael Pérez Modesto, que es nuestro invitado del día de hoy. Podemos comenzar por cualquier sitio porque hay muchas aristas. Él podría comenzar dándonos un diagnóstico de cuál es la situación en este debate que con su perfil es más grueso ha establecido Luis
O sea, ¿cuál es la situación en este momento? Muy bien. Primero, agradecerle a ustedes poder compartir con dos grandes amigos de mucho tiempo. Así es. Y quienes en escenarios diferentes siempre he compartido, aunque hacía un tiempo que juntos no podíamos tener la oportunidad de hablar de un tema de interés no para ustedes, sino en función de la teleaudiencia de ustedes, del país. Y en nuestro caso, aunque no hemos cogido el fusil, Clima y yo como usted en su momento, pero... Para esta época estaba ya en la cárcel. o la cárcel, pero realmente... La cárcel y el fusil. Sí, las dos cosas, Ay, pero coincidimos en muchísimas cosas. Sí, sí. Así es. Sí, no, y seguiremos coincidiendo porque nos unen metas comunes. Así es. Que no hemos abandonado, principios y aspiraciones de avances sociales, económicos, políticos para el país. Es decir, siempre hemos tenido un pensamiento democrático y a esa herencia nos enseñaron que no podíamos renunciar. Así es. Bien, el tema de la seguridad social es un tema de altísimo interés. El enfoque de ustedes como investigadores, como responsables de orientar la población desde una óptica periodística seria y en beneficio de la población, yo lo acojo en términos muy pausados, muy serenos, muy tranquilos, aunque probablemente en la respuesta no totalmente coincida con el análisis que ustedes hacen, que es lo que debe pensar cualquier gente que no conoce a profundidad lo que es el sistema. Yo ingresé al sistema de una manera fortuita, pero ya tengo 5 años. He podido conocerlo a fondo desde dentro y tengo mis versiones, algunas veces críticas, porque a eso tampoco podemos renunciar, y la mayoría de veces empujando hacia los cambios. Debo establecer como punto de arranque de que para mí es la conquista social más trascendente que ha habido en el país en las últimas décadas. Podríamos hablar de los últimos 50, 60 años en la República Dominicana. El logro, la implementación, el desarrollo, el avance de la seguridad social es una conquista cuyo valor, en la medida en que la población lo entienda y lo haga suyo, demandará más, será más crítico, pero también los resultados se van viendo de manera gradual y paulatina. Porque la población desconoce mucho de los beneficios, de sus derechos, sobre todo. Y quizás por eso solo se quejan, no los exige o no los canaliza. Y al principio ni siquiera lo exigen ni no lo sabe cómo entendía. canalizarlo. El dinero sobraba, sobraba en salud, sobra en riesgos laborales, todavía está acumulándose en términos de pensiones. Y entonces la gente no reclamaba, pero ya ahora ya es diferente. Poco a poco. Poco a poco. Ese es un principio de la seguridad social. La seguridad social es un conjunto de derechos para definirlo, no por ustedes que saben lo que estamos hablando, sino, me estoy dirigiendo al público, es un conjunto de derechos y deberes de la población del mundo tendentes a procurar mejoría, atenciones en el aspecto de salud, en el aspecto de riesgos laborales, en el aspecto de una pensión digna al término de su vida laboral o cuando se presente un problema de discapacidad, bien sea por enfermedad, bien sea por accidente, o cuando llegue el tope de que la gente llegue a una edad que requiera atenciones de salud y de sobrevivencia económica. ¿De dónde deben provenir los recursos? ¿Del Estado o una combinación Estado-sector privado? Es una combinación porque fondos provienen del Estado, porque el Estado subvenciona a la parte más vulnerable de la población. Es decir,
la población pobre en la Porque República hay Dominicana. varios segmentos. Sí, no, el sistema tiene 3 regímenes. El sistema actual que se regula por la ley 8701, que fue promulgado, como decía Encarnación, en el año 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que venía gestionándose desde muchos años antes. Claro que porque sí. la seguridad social es un paso de avance mundial, que es la sustitución de lo que eran la vieja caja de seguro social y se remonta quizá a centenares de años. Son las conquistas que han ido de manera paulatina estableciéndose en Europa, después en Estados Unidos, en otros países más avanzados que nosotros. Y en la República Dominicana, ustedes saben que a mediados o a finales de los años 40, Trujillo estableció el IDSS, Ajá. Instituto Dominicano de Seguro Social, que mucha gente cree que eso es la seguridad social, y eso fue un paso de avance en su momento. Una pregunta, esa experiencia del IDSS nuestro, que a la muerte del generalísimo funcionaba bastante bien, incluso para ser tomado como modelo, ¿no fue el elemento en que se montó este esquema? ¿O hubo una ruptura entre un elemento y otro? No una ruptura, sino es que ya el seguro social era limitado, o sea, era un paso que tenía un límite de desarrollo, y la seguridad social quedaba corto. La seguridad social es más amplia, Claro. procura la universalidad. El seguro social está definido para los trabajadores, entonces atendía su salud y también parte de las pensiones, pero verdaderamente con salarios El que no estaba exiguos. exiguo y el que no estaba trabajando no estaba protegido. No estaba protegido, pero además de eso no incluía a los familiares, sino exclusivamente a la persona que laboraba. ¿Y quiénes trabajaban aquí? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto ganaba un cañero? ¿Cuánto ganaba una gente en la construcción? ¿Cuánto ganaba esto? Era muy poco. Aunque el seguro social, es justo reconocer y decir, fue un paso de avance. Llenó Significativo, su cometido en su cierto momento. modo, pero llegó un momento, primero, que en el mundo llenó su papel, aunque siga existiendo, pero que ya era limitado. Lo que se ha hecho, lo que se hizo fue entonces aprovechar parte de esas experiencias y parte de esa evolución y trazarse una estrategia que no se ha cumplido a plenitud. Todavía. Que aunque el IDSS como tal es parte integrante de la seguridad social, porque ustedes saben que existe el Consejo Nacional de Seguridad Social, quienes de parte gubernamental lo conforman: el Ministerio de Trabajo, que lo preside, el Ministerio de Salud, que tiene la vicepresidencia, el IDSS, con una representación, el Banco Central, que forma parte de la estructura, aunque en la actualidad no están asistiendo debidamente, porque tiene que ser, ya hay un problema jurídico por el medio, tiene que ser el superior de cada entidad el que lo encabece, con funcionarios de primera categoría y un gobernador del Banco Central, un administrador general del Banco Central, meterse en un consejo, claro, que ellos entienden que tiene un rango inferior, sobre todo en el momento que comenzó. Entonces querían delegar en funcionarios de segunda, tercera categoría, y eso impidió su integración hasta el momento. Finalmente no se integró. No se han integrado, pero figura. Pero en la ley. En la ley figura, y entonces la ley no ha sido sustituida. Pero la ley es la ley, deberían mandar una representación. Sí, pero entonces hay un reglamento que establece quiénes son los que los representan. Entonces, la seguridad social, y ahí responde parte de tu primera inquietud, es una conjunción del gobierno. Ya yo he explicado algunos sectores que los representan, además de, para concluir con el gobierno, está INAVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, que anteriormente era un recurso social para problemas de vivienda. La antigua Sabica, auxilios y vivienda. Sabica, correcto. Y
Déjame ver qué otra institución gubernamental. Bueno, esas son las instituciones gubernamentales que están representadas por los más altos niveles en términos de salud, en términos de trabajo, en términos del IDSS, en términos de INAVI. Y entonces es un régimen tripartito. La seguridad social a nivel internacional y aquí en la República Dominicana parte de conceptos definidos por la OIT, que ustedes saben que integra en condiciones de igualdad en términos, aunque el gobierno es, digamos, el sostén fundamental, es la garantía del sistema, es la máxima representación. Entonces el gobierno tiene la presidencia y la vicepresidencia y además de eso tiene compromisos fundamentales, es garante en términos internacionales de todos los acuerdos que se establezcan o que firme el país. Entonces el sector laboral tiene una representación de 3 representantes con sus suplentes que hay armonía en los sectores cuando se van a plantear los temas, se ponen de acuerdo generalmente, se producen grandes debates para poder llegarse a soluciones finales o cómo andan las relaciones, se administran. Sí, aunque hay a veces diferencia y a veces diferencia de fondo porque es un problema de intereses. Sí. También, para concluir mi explicación, el sector empresarial tiene 3 representantes con sus suplentes y todos... ¿Qué entidades del sector laboral, por ejemplo, van? Son 3 centrales. 3 representaciones de las 3 centrales que en el momento que se estableció la ley representan la mayoría organizada de los trabajadores dominicanos. Son la CAS, la CNTD y también el CENOS, que encabeza Pepe Abreu. Entonces, en el caso empresarial, en el caso empresarial está el CONEP y la Asociación de Industria y Copardón. La Asociación de Industria no está. Bueno, la asociación es miembro del consejo. Sí, del CONEP. O sea, hay una relación entre CONEP y AIRD. Aunque no es la misma cosa, pero realmente son las mismas personas. Entonces, no, la participación de esos sectores se discuten todos los temas. Y a veces se forman comisiones, a veces hay temas que van directamente, que son aprobados en una sesión, pero se ven desde todos los ángulos, qué le conviene al gobierno, qué le conviene a los trabajadores, qué no le conviene. Y en función de eso, la propia ley establece algo que no en todos los países existe, que es el problema del veto. O sea, hay países que el veto nada más lo ejerce el gobierno. Sí. Aquí el veto, dentro del sistema establecido por la ley, constitucionalmente establecido, el veto le corresponde a esos 3 sectores, pero además cualquiera puede ejercerlo. Lo ejercen los 3, por lo tanto, la respuesta a la inquietud que ustedes plantean es que puede haber diferencia, pero en resumen, para que haya una resolución, para que haya un paso, sea de avance o la solución de un problema, tiene que haber acuerdo entre los 3 sectores, porque con la sola ausencia de un sector no funciona, no hay reunión. El quórum lo forma la participación de todos. Sí, el quórum es la mayoría que asista, pero tiene que estar por lo menos un representante de esos 3 sectores que ya mencioné, que son los claves, porque también está el colegio médico, están otros profesionales del área de la salud, están en general... ¿El ministerio también? No, más ministerio no hay. No, digo, el Ministerio de Salud está representado. Bueno, sí, es la vicepresidencia del Consejo. Sí, okay. Además de eso están también los enfermeras y enfermeros, están las pequeñas empresas representadas, los discapacitados como tal. Pues, es decir, es un quórum de 17 personas, con su suplente cada uno. ¿Y los suplentes asisten también? ¿O no? Asisten
y opinan, pero no votan. Tienen voz, pero no tienen voto. No tienen voto. Y en el caso nuestro, yo soy el secretario del consejo. Yo soy el responsable de la ejecución de todo lo que establece las normativas, la ley y las decisiones, las resoluciones que se adoptan. Entonces, ha habido mucho avance. Vamos a hablar de eso. Bueno, avance y no, yo no voy a decir retroceso, sino los retos pendientes. Bueno, por lo menos, mira, hay una cosa muy grande. Ya Pérez Modesto tiene un tiempo ahí. 5 años. Sí. Y es un colectivo sumamente complejo y heterodoxo. Y no ha habido notas discordantes. Así es. Vamos a la pausa con el permiso de nuestro invitado, el doctor, el licenciado Rafael Pérez Modesto. Volvemos, seguimos hablando de la seguridad social, porque ahora es que falta. Sí. Vamos allá y volvemos. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben 2, caben 3. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Sí. Bien. Seguimos entonces, el licenciado Rafael Pérez Modesto, el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Cuando uno se entera de cosas que hasta infartos se han producido, sí, uno se pregunta cómo Pérez Modesto ha logrado. Ha logrado superar situaciones, o torear situaciones. Así es. Para llevar adelante un proyecto, un programa tan complejo, pero tan significativo, tan importante. Y llamado a tener una incidencia tan significativa en la vida de la sociedad. Sí. Bueno, nos quedamos entonces... ese comentario no es una humildad falsa, o sea, yo soy parte de los cambios favorables y eso, porque no voy a mentir, pero realmente hay que atribuírselo a los gobiernos
Claro. que han Han prevalecido. tenido la voluntad política. Los gobiernos, la voluntad política y la inversión económica. Porque tú has sido una pregunta al principio, y esto es tan complejo que uno tiene que llevarlo con la mente clara y fría. Sí. Y yo he ido aprendiendo, y eso es parte de lo que he aprendido en el Consejo, es que el gobierno es responsable de la inclusión en la seguridad social de los sectores más desvalidos, más vulnerables de la población, Los que no pueden que no cotizan. pueden aportar, que no pueden ser considerados. Es que no contributivo. No contributivo. Exacto, son subsidiados. Sí. Pero son casi 3 millones de dominicanos y dominicanas. Es una masa significativa. Exacto, y su familia. Entonces Los sectores recibe más preteridos de la los sociedad. mismos servicios, las mismas Yo iba a decir casi la atenciones. mitad de los dominicanos, pero era casi la mitad de los votantes. La mitad de los, tienen la mitad de los afiliados del sistema, porque afiliados también en el régimen contributivo, que son los que tienen trabajos formales y que cotizan a través de empresas. Las empresas entonces aportan un 70% de lo que aporta cada individuo, y a la vez puede, cosa que no pasaba en el Seguro Social, entonces incluir sus familiares, hasta los hijos, hasta 21 años, si Que- no están que en hay la algunas universidad. empresas- Su esposa, su papá, su mamá. Que hay algunas empresas o empresarios, esperemos de esto, que se han, bueno, no quejado necesariamente, sino lamentado de que algunas empresas o pequeñas se le hace un poquito cuesta arriba. A veces se le junta esto con los impuestos y una Sí. cosa con la otra, y realmente le hace la situación difícil. Pero muchas en la veces. seguridad social lo que hace es que le resuelve un problema al empresariado, bien llevado, porque anteriormente si una gente se le enfermaba, habían dos caminos: salían del empleado o tenían que cubrirle o tenían que pasar Sí. la situación. Ahora la seguridad social cubre el preparto, el posparto, cubre todo lo que tiene que ver con salud, cubre todo lo que le pueda pasar a un trabajador del trabajo a su casa, de su casa al trabajo y dentro del trabajo. Estamos viendo, y ese es uno de los logros, que ya lo omitiré dentro del avance, estamos viendo que el ARL, que es la Asociación de Riesgos Laborales, está atendiendo cerca de 40,000 trabajadores por año. ¿Tú ves? Además, hay un programa, me impresionó un expo ilustrando sobre los derechos. Si usted va camino al trabajo, Itinere se llama. sí. Tú Eso- que sabes a mí me de parece. abogado. Sí. Si va camino al trabajo, si tú vas de y tu se- casa al trabajo y se y te accidenta. pasa algo, te accidenta, Exacto. entonces el seguro cubre. ese seguro tiene que responderte de las condiciones de salud y también pagarte lo Sí. que tú te debes ganar ahí. Entonces él le resuelve un problema Es una cobertura. al trabajador y al al empleador. empresario. Pero además de eso, si tú vas del trabajo a tu casa y te pasa algo, también es igual. Pero cualquier tipo de novedad, sea física, sea digestiva, sea coronaria, sea cerebral, que te suceda dentro del trabajo, tiene que cubrírtelo la ARL. Entonces eso ha sido un riesgos beneficio. laborales, Riesgos laborales. cubrirlo todo. Lo cubre, entonces lo cubre, y ya han logrado ellos que esto se haga en un proceso que oscila entre 10 y 15 días, un promedio, vamos a poner 13. En 13 días te resuelven el problema cuando tú lo reclamas. Está sustentado en base, en pilares fuertes de la seguridad social, al punto de que podamos decir de que no hay mayores ni siquiera menores riesgos de que eso pueda sucumbir por falta de recursos. Cuando yo entré, porque las inversiones o los gastos son mayores. mira, cuando yo ingresé ahí, me metieron muchísimo miedo. Cuco, Porque para que no llegara. Yo tenía poco conocimiento, en honor a la verdad. Tuve que fajarme a estudiar y todavía sigo estudiando, porque es como ustedes, son periodistas formados en la universidad. Hay que actualizar. Pero si no estudian y no estudian los problemas, no avanzan y se quedan atrás. Bueno, Los médicos no dejan de y estudiar. los médicos y todos los ingenieros, hay que ponerse al día. todo en la vida para superarte. Entonces,
El miedo mayor era que tú no ibas a aguantar eso. Bueno, porque habían antecedentes que no eran los mejores. Pero lo otro era que el sistema estaba condenado en 2 años. En 2 años, ¿no? Y el sistema se ha mantenido, no solo se ha mantenido, sino que tiene un fondo asegurado. No solo en el aspecto de pensiones, que es lo que más se destaca, que ya hoy en día constituye prácticamente el 13% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de 360 mil millones de pesos dominicanos. ¿Tú ves? Que están ahí. Que están ahí y que van aumentando con intereses, esperando que la gente que ingresó al sistema a partir del año 2003, que fue cuando comenzó la seguridad social, en realidad, aunque se proclamó en el año 2001, ¿tú ves? O sea que no es verdad ese cuco que le querían meter de que iba a quebrar. Eso no es verdad. Que en términos de salud hay un fondo que está cubriendo no solamente la salud de los afiliados del régimen subsidiado, que ya te dije que son 3.3 millones, los afiliados del régimen contributivo, que son también 3.3 millones. Estamos hablando de que en ese momento que inició, que arrancó con el régimen subsidiado, la seguridad social comenzó torcida, primero porque comenzó con el régimen, no comenzó con el régimen contributivo. Segundo, no comenzó con el aspecto de salud, sino con el problema de lo que tenía más distancia para que se consumara, que es el problema de las pensiones. Comenzaron las pensiones primero que salud. Y un esfuerzo que fue gradualmente desarrollándose, que fue el régimen subsidiado en la región sur del país, en la zona 4, y que ya hoy es una realidad a nivel nacional. Pero comenzó, ¿tú sabes con cuántos afiliados? Que no llegaba al 0.5 de la población. No el 5%, no, el 0.5, la mitad de uno. ¿Eso cuánta gente eran? 57 mil personas estaban adscritos a la seguridad social en el año 2003. ¿Cómo y qué se hizo para incorporar esa gente? En el 2004 subió entonces a 0.7 y ha ido escalonando posición. Nosotros éramos el país número 28 abajo, sí, solamente Haití, que se mantiene en el 29. Solamente Haití estábamos nosotros. ¿Tú sabes en qué lugar estamos? En el sexto. ¿Por qué? Porque nosotros cubrimos ya en términos de salud, el 66% de la población está adscrita ya a la seguridad social. ¿Qué ha habido que hacer para sí, pero voy a admitir, porque yo me siento tan en confianza que puedo expresar mis opiniones. Está en su casa. Sí, y además ustedes son gente que dirigen esto con criterio independiente, pero respetando lo que el otro diga. Claro. Alguna gente diría, falta el 34%, no está adscrito a la seguridad social, lo que no critican. El reto es ese, porque están los sectores informales. Ahora, el 66% no lo tiene todos los países. El promedio en América oscila de un 43 a un 45%. Y en el mundo, si tú buscas África y muchos países de Asia, y tú lo mezclas naturalmente con Suecia, que tiene casi el 100, el 95, Alemania y qué sé yo cuánto. El promedio del mundo es un 22%. ¿Quién tiene el liderazgo o la primacía? Bueno, esos países del nórdico, sí. Suecia, Suiza, Holanda, son donde más se ha desarrollado. Paradójicamente Estados Unidos, en términos proporcionales, cuando tú mencionas la queja de Obama, es porque proporcionalmente Estados Unidos, a pesar del welfare, que es una inversión, digamos, para decirlo con justicia, es un asistencialismo. Sí. No es un sistema a veces programado como este. A veces algunos dinero, algunos vagos también. Incluso con críticas. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Esto yo lo puedo decir porque yo conozco ya el sistema no dominicano, sino que he tenido participación en la mayoría de los países. Sí. Bueno, que la gente, el gobierno lo protege y hace las inversiones. La gente entonces cuando llega a 50 años no quiere trabajar. Entonces, yo le digo a ustedes, y un hombre de 50 años ya un muchacho. No un muchacho, no de 60. ¿Qué sucedía cuando una gente llegaba a 60 años, Clime? Sí. Lo sacaban de los seguros.
Porque usted está Yo diciendo recuerdo a mi que mamá cuando cumplió 60 años lo sacaron. Y si tenía una enfermedad, digo, ya eso no se puede sacar a la gente del no seguro. pueden, ese es uno de los éxitos de la seguridad social. Una gente cuando tú más lo necesitas o comienzas a necesitar. Con un cáncer, con una gastritis, con un problema de úlcera, con un problema de diabetes, con un problema de insuficiencia renal, a ti no te pueden sacar porque tú tienes eso, ni te pueden impedir que tú ingreses porque lo tienes. Si vamos a ir trabajador. a la otra pausa, la pausa final. Hay una partecita por ahí que todavía, yo no sé si eso se ha podido ir resolviendo, que es que los seguros, no, que tal cosa, eso no lo coge los seguros, porque eso no va, o sea, sabemos que en una parte inicial hubo gente que utilizaba las cosas hasta para estéticas y cosas, pero hay algunos medicamentos que son fundamentales, esenciales, que te lo si ha ampliado la cobertura, que te lo recetan los médicos para X cosas, no me ocurre ahora, pero que son fundamentales, pero que no, eso no lo coge el seguro porque eso no está incluido como medicina, no sé, como medicina fundamental. Entonces, yo no sé si esa parte la han estado trabajando para que el usuario no se sienta desprotegido cuando va en busca de la asistencia. Espero el receso o te respondo. No, vamos allá primero, allá para acá. Seguimos con Pérez Modesto al retorno. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos la parte final con el licenciado Rafael Pérez Modesto, el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Qué interesante. Sí. Yo decía que quería un programa didáctico porque hay muchas cosas que mucha gente no sabe, que nosotros no sabemos, tampoco dominamos. Hay que pasarse mucho tiempo, como ha pasado Pérez Modesto, para aprender estas cosas.
¿Y qué diría uno del simple ciudadano que no necesita de la asistencia, pero que quizás no sabe cuáles son sus derechos y cómo canalizarlos? Todas esas cosas. Íbamos a la pausa, entonces quedamos con... Usted llegó a plantear la inquietud del problema de la cobertura. La cobertura, algunas cosas médicas que no son de tipo estético, pero probablemente puede ser recetado por una dermatóloga. Tú vas donde tu dermatóloga. Mira. Entonces, eso es un asunto médico. Entonces, ¿cómo decir si no es un asunto de una cirugía, una cosa, de una megadiva, una cosa de esa? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué no darle la asistencia o hasta dónde la cobertura? Sí. Existe, la ley conlleva y los propios reglamentos, la dinámica de la seguridad social en términos de salud, establece la necesidad de un plan básico de salud. Eso es regulado en base a las políticas de salud que regula, que norma el Ministerio de Salud Pública, que establece cuáles son los medicamentos que deben establecerse, el tipo, no solamente de medicamentos, sino también de procedimientos. La recomendación la hace quirúrgico. Sí, el plan lo hace Salud Pública básicamente, establece, porque es el organismo rector de salud en el país y es la vicepresidencia del Consejo. Pero además, como es un régimen tripartito y está compuesto por 17 instituciones, incluyendo el Colegio Médico, hay una dentro del Consejo, que no es porque son tantas cosas que no hemos podido hablar, hay una serie de instituciones que giran alrededor del Consejo Nacional de Seguridad Social, como son la DIDA, para informarle a la gente, para educarla, para defender la tesorería, que es la que canaliza y distribuye los recursos, que son instituciones modelo en el mundo latino. Y hay una interrelación entre todas esas instituciones. Y está la CISARRIL para hacer valer los derechos de los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y está la CIPEN como superintendencia de pensiones. Pero para irme a lo concreto... O sea, que funcionan integrados al Consejo. Bueno, como ¿cuál es? La DIDA, la CISARRIL. La CISARRIL, yo la estoy mencionando. Sí. Tienen capacidad operativa, pero siguen las normas que establece el Consejo. Pero entonces, es decir, la regla la pone el Consejo. La regla la pone el Consejo. Entonces, y la RS, todas forcejeando. Pero están supervisadas y reguladas por una superintendencia. Por la superintendencia. Que se llama CISARRIL también. CISARRIL monitorea, regula, vigila, hace cumplir y le puede imponer sanciones cuando no cumplan a las aseguradoras de riesgo de salud, y CIPEN a la de pensiones, a las AFP, porque tiene facultad pero para ya eso. se ha equilibrado un poquito más esa parte de las quejas de los médicos que le pagaban muy poco por las consultas, y la queja de los pacientes que le asistían muy poco en función de lo que necesitaban. La de los pacientes recientemente, y ustedes son gente siempre bien documentado, en noviembre pasado se tomó una resolución que implicó un cambio, que incluso ha situado en una posición muy ventajosa a la seguridad social y la ha hecho menos vulnerable a ataques, porque subió, tú sabes que anteriormente no se cubrían enfermedades catastróficas. Tú ibas a un seguro privado y no te lo cubrían, te sacaban mejor de salud, con un cáncer, ya yo mencioné esa enfermedad catastrófica. Bueno, pero ahora no. Entonces ahora se estableció $1 millón de pesos, y $1 millón de pesos también para niños recién nacidos, desde que nacen tienen asegurado cualquier problema de salud $1 millón de pesos, pero eso es por expediente, por caso. Es decir, anteriormente, hasta hace unos meses, una gente sufría de problemas gástricos y consumía $1 millón y ya se acabó, no tenía más. Ahora es por enfermedades, por tratamiento. Es decir, una gente con cáncer, como la queja que tiene, se le presenta un problema renal,
tiene también un millón. Con 1 millón por Eso lo se menos. llama integralidad. Por lo menos comienza a resolver, pero Bueno, eso. pero además yo me de eso, quejaba, la inquietud tuya es los medicamentos. los medicamentos. En los medicamentos. Iba, se amplió. Iba a caer ahí porque yo recuerdo en algún momento que yo tuve que defender eso en la institución donde estaba. Oye, que un servidor, un empleado tenga 3,000 pesos al año es una barbaridad cuando tú ves que un solo medicamento. Una insignificancia. Claro, es una barbaridad. Un hipertenso. Pero un solo medicamento. Puede llevar 10,000 pesos fácil, mínimo. Menos de una semana. Bueno, yo recuerdo, un ejemplo, yo recuerdo mi mamá en algún momento que llevó, nunca se había utilizado, y bueno, la pongo en el seguro y se va a solicitar los medicamentos cuando sale de la clínica. 16,000 o 17,000 pesos de hoja de medicamentos y resulta que tenía 3,000 pesos para el año entero. Eso fue una vez que ahora de 3,000 se llevó a 8,000. Es una reivindicación, pero además de eso se incluyeron 200 nuevos tratamientos que implican 600 productos más. Pero aparte de eso, ya Salud Pública, con la integración de todos los sectores y bajo estudios regulado por la OPS, que es la Oficina Panamericana de Salud, y la OMS, que es la Oficina Mundial de Salud, está contribuyendo con un estudio que se hizo, que actualizado, que va a implicar una cantidad centenares de medicamentos y tratamientos, y no solamente medicamentos, sino procedimientos médicos, incluso quirúrgicos, de manera pues que eso, porque yo te utilicé el término de gradualidad. La seguridad social busca la universalidad, o sea, que todos los ciudadanos tengan derecho a estos tipos de servicios. En segundo lugar, la solidaridad. Mientras tú más ganas, más aportas. Porque si tú estás en una empresa grande, esa empresa tiene que pagar el 10% para la seguridad social, te descuentan de tu ingreso, pero el empleador paga el 70% y el trabajador da el 30% de ese 10%. Es decir, pongamos, porque le estamos hablando al público, si una gente gana 10,000 pesos, el 10% son 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos el trabajador aporta 700 y el empleado, el trabajador, son 300 pesos. Correcto. Así también se puede multiplicar. Bueno, entonces, eso por un lado, el gobierno ha sido el garante de la seguridad social y ha invertido en 3.300.000 dominicanos todo lo de salud en el régimen subsidiado. Por eso SENASA hoy en día es un portaestandarte de calidad y de calidad también en términos de pero Modesto, si ahí ha habido una mejoría sustancial, inclusive ahora con el aumento de 3 a 8 mil pesos por la medicina, para aquellos que en algún momento han estado hablando de que aquí ha habido ¿cómo se llama? El gobernador del Banco Central habló del crecimiento que ha habido de un 7% de la economía, pero que no ha habido, se quejan mucho, una distribución de la riqueza. Esa es una forma de distribuir la riqueza. Pero claro, yo iba justamente a eso. Parece que tú me transmitiste lo que yo iba a decir. Mira, una de las cosas, porque yo he sido un activista social, claro, y político. Bueno, yo no he dejado eso, o sea, yo no me arrepiento de mi pasado. Yo no me he quedado atrás en el pasado, yo he evolucionado con el tiempo. Mira, uno de los logros de la seguridad social es que en el aspecto subsidiado se ha atacado la pobreza de tal forma que hoy día de 3.400.000 identificados como pobres de perpetuidad, de naturaleza, ya está cubierto el 98%. Este gobierno actual del presidente Danilo Medina se propuso alcanzar el 100% del subsidiado, que andaba alrededor de un 60 y algo % en
hasta el gobierno del presidente Fernández, pero va a terminar por encima, va a terminar cerca del 100%, porque ya la inmensa mayoría de los pobres identificados a través del sistema único de beneficiarios SUBE, que ustedes lo conocen, que no tiene ningún tipo de prejuicio, ni político, ni religioso, ni de género. Ahí no hay color. No hay nada. Identifican a la gente pobre que requiere servicios de salud y lo integra, sin importar quién sea, y su familia. Entonces eso ha sido un paso trascendente. Ahora, dentro del aspecto contributivo ya hay una cobertura de un 72%. Entonces eso es un ataque, es una forma de atacar y reducir la pobreza en la República Dominicana. Es decir, eso para mí significa, yo te lo podría... ¿Por qué la oposición no ve esa parte? Yo un día te hice circular la proyección de un gráfico donde se pone ya cómo se ha alcanzado y por dónde anda y cómo ha evolucionado la seguridad social, que debía haberlo traído porque... bueno, para el próximo programa. Se nos quedan muchas cosas. Porque se queda casi todo. Yo no sé si tenemos tiempo de hablar, pero no, ya no tenemos, hay que buscar otro. No me digas. Hay que hacer otro programa. Que yo iba a hablar de las pensiones. Vamos a hablar de las pensiones en el otro programa y una serie de cosas que también se quedan. Yo creí que íbamos a hablar de política, pero entonces, y fíjate, no dio tiempo para eso. De todas maneras, en segundos, sí me gustaría que me respondiera. Esos dineros depositados allí, para que puedan tener más beneficios, el gobierno puede utilizarlo, hay muchos resquemores en ese sentido, pero puede utilizarlo en programas sociales, como por ejemplo las viviendas y esas cosas, habiendo los controles, las garantías. Si se produce un fideicomiso, a través de ahí porque ese dinero está garantizado desde un principio. Sí. Eso es sagrado, porque esa es la garantía de que cuando una gente llegue a edad y que ha cubierto su cuota de aporte, no tenga con qué sobrevivir de una manera digna. Entonces, el éxito del sistema de pensiones es que ha ido acumulando dinero. Lo único que le falta como reto, porque en todo hay retos, en salud quedan muchos retos. Poner a reproducir eso. Es que tenga más rentabilidad y que se diversifique y que se amplíe incluso a nivel internacional, y puede ser a través de la construcción de viviendas como se ha planteado en el gobierno. Sí. Bien, bueno, gracias, sumamente satisfecho a pesar de que el tiempo no nos dio para todo lo que nos quedaba muy pero muy bien, muy provechoso este encuentro con Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Que su conocimiento social. Y su posición demuestra el alto grado de compromiso que él tiene con esos programas. Así es. Y la satisfacción que me produce servir a esto. Y hay que además reconocer el esfuerzo y el éxito que él ha tenido, y la dedicación que ha tenido a este trabajo de tanta significación social. Gracias a él nos vamos y nos vemos, pero vamos a recordar que vamos a repetir esta conversación a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto.